Bien, hermanos, durante los dos mensajes pasados hemos dicho que esta carta que se llama Los Hebreos a los Hebreos, o casi como decir en aquella época a los judíos, se escribió por allá en el año 58 al 60. ¿Por qué se escribió? Porque muchos de ellos que habían entrado a la iglesia y que se estaban convirtiendo a Cristo, de pronto empezaron a tener dudas. ¿Y si será cierto que Jesús es el Mesías? ¿Y si será que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y si será cierto todo esto que nos han contado ahora? Porque nosotros conocemos el Antiguo Testamento muy bien. De pronto están equivocados los cristianos y vamos a regresar mejor al judaísmo. El judaísmo era la religión, pues, de los judíos, de los hebreos. Y por eso el Espíritu Santo guió a alguien a escribir esta carta. No se sabe si fue Pablo, parece que no, pero sí, evidentemente era un cristiano importante. Entonces él escribe la carta a los hebreos y el propósito de la carta es mostrarle a la iglesia quién es Jesucristo, que no duden, que en verdad Él es el verdadero Dios, que en verdad Él perdona nuestros pecados y mostrarles pues la grandiosidad del Señor en toda su dimensión y en toda su revelación. Bien, cuando nosotros hacemos la siguiente pregunta, ¿quién está a cargo? ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿Quién está a cargo? Cuando hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que estamos preguntando? Lo que estamos preguntando es, ¿quién manda aquí? ¿Quién gobierna? ¿Quién es el responsable de todo esto? Y le he puesto ese título a este mensaje, porque es muy importante. En los versículos anteriores que vamos a leer hoy, vamos a mirar Hebreos capítulo 2, 5. Miremos, abramos nuestras Biblias, tengo varios pasajes aquí, pero especialmente nuestro texto base hoy es Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. En los versículos anteriores veíamos en el domingo pasado, en el mensaje, que el autor dice que a la iglesia le dice, tengan mucho cuidado, presten atención a lo que ustedes oyen, a la palabra que ustedes han oído predicar. Hay un gran peligro de descuidar su salvación, esta salvación que Cristo nos ha dado, que ha costado tanto al Padre, el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Así que pongan mucha atención, y porque si nosotros nos descuidamos, no vamos a escapar del juicio divino y vamos a perder las bendiciones de una salvación tan grande. Entonces aquí en estos versículos empieza el autor o sigue hablando de cosas muy importantes que nosotros tenemos que saber, para que cuando usted lea Hebreos, y es bueno que usted lea Hebreos, recién convertido yo, en las primeras veces que fui a una iglesia bautista aquí, me acuerdo que un anciano me dijo, mire, ¿usted quiere saber quién es Jesucristo y qué ha hecho por nosotros? Lea la carta a los Hebreos. Ahí dice quién es Jesucristo y qué ha hecho por nosotros. Bien, lo primero que vamos a ver aquí, el primer punto es que el señorío fue dado en principio al hombre. El señorío quiere decir es quien gobierna, quien controla, el Señor, quien manda. Ese señorío
fue dado en principio al hombre. Vamos a leer entonces el capítulo 2, el versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Es lo que está diciendo acá. Entonces, ¿qué nos dice la historia bíblica? ¿Qué nos dice la revelación? Que en el principio, cuando Dios creó a Adán, lo puso en el huerto. Y le dijo, mire, todo esto se lo entrego a usted. Los animales, la vegetación, la naturaleza, todo se lo entrego a usted para que señoree, para que administre, para que gobierne a usted. Todos los reinos de este mundo están a sus pies, pero hay una condición. Le dijo a Adán, usted tiene que recibir las instrucciones que yo le doy y debe obedecerlas. Usted es libre, es una criatura responsable, pero tiene que obedecer lo que yo como su creador le estoy mandando que haga. Y usted va a reinar y va a ser el Señor de todas las cosas. Todo lo pongo bajo sus pies. Y resulta que dice la Biblia que Adán tomó una mala decisión y pecó contra su creador. Y de tal manera que todos esos beneficios que había recibido se perdieron por causa del pecado. Entonces, eso hizo que se desviara del propósito de Dios, lo que Dios le había dado, y tuvo que sufrir las consecuencias. Sin perder de vista ahí donde estamos, vamos a mirar Génesis 3:17. Génesis 3:17. Después de que nuestros primeros padres pecaron y perdieron esa oportunidad que Dios les dio tan inmensa de gobernar todas las cosas por desobediencia. Aquí en Génesis 3:17 viene el juicio de Dios. Dice, y al hombre dijo, Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese fue el juicio por su desobediencia. Y todo eso entonces nos revela que ya el ser humano, el hombre, no es digno de la gloria y de la honra que tenía. Perdió ese derecho a gobernar la creación de Dios. Dios lo dejó para que sufriera y con muchas dificultades nosotros seguimos haciendo las cosas en este mundo, pero quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? Este es un versículo que usted tiene que aprenderse de memoria, ¿no? Aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y todos es todos, ahí no deja a alguien por fuera, todos los seres humanos, por cuanto pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese fue el fracaso. El Antiguo Testamento es la historia de un gran fracaso, el fracaso del hombre, que por su pecado perdió todo lo que Dios le había dado.
Nos encontramos los seres humanos entonces ante dos cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Primero, ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es la manera como una persona ve el mundo. Entonces, si nosotros le preguntamos a una persona, ¿usted cómo cree que es el mundo? Le va a decir cómo es. ¿Cómo cree que el mundo existe? Le va a decir cómo es. Así le va a decir cualquier cosa que él cree que las cosas son así. Y por eso nosotros decimos también que el conjunto de creencias, de valores, de actitudes, de expectativas, de historias, influyen en nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces todos tenemos una cosmovisión, la manera de ver globalmente toda nuestra existencia. Bien, resulta que tenemos dos cosmovisiones únicamente hoy en día. La primera es una que afirma que el hombre es bueno por naturaleza, que el hombre tiene todos los derechos, que él es el que gobierna y que él va a hacer de este mundo un paraíso. Y usted escucha a los políticos y a mucha gente, filósofos, diciendo eso, ¿no? El hombre es bueno, es muy inteligente, él va a lograr muchas cosas, este mundo va a mejorar y será mucho mejor, será un paraíso. Esa es la manera de ver el mundo, una cosmovisión de muchos. La otra cosmovisión es la que nosotros creemos a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice? Ella dice que el hombre nace con una enfermedad muy grave que se llama el pecado. De tal manera que hoy tenemos una cantidad de sectas y herejías predicando que el hombre es bueno por naturaleza. Algunos dicen que es igual a Cristo, pero no saben la realidad, que el pecado de nuestros primeros padres nos quitó todo derecho. Ahora, algunos dicen que todo esto es un cuento y una fantasía y una mentira, que el mundo es otra cosa y que el hombre es otra cosa y que el origen es otra cosa. Dicen algunos, pero nosotros creemos lo que la revelación bíblica nos enseña. Y nos enseña eso. El hombre fracasó por causa de su desobediencia y perdió todo derecho. Bueno, ¿quién está a cargo ahora? Ya no es el hombre. Ya no puede decir, mire, yo gobierno porque es que Dios me dijo cuando me creó, todo esto lo pongo a sus pies y contrólelo, administrelo y gobiérnelo. No, ya no. ¿A quién lo entrega el Señor? ¿A los ángeles? Porque los ángeles tienen mucho poder también. ¿Qué dice el versículo 5 volviendo a Hebreos? ¿Dónde estamos? En Hebreos capítulo 2, versículo 5, ya lo leímos, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dios no hizo eso. Ahora, hay una historia que es complicada, hermanos. La Biblia nos revela parte de esa historia, ¿no? Pero nos dice, pues los que han estudiado mucho esto también dicen que antes de la creación, Dios había creado el mundo angelical, millones de ángeles, y que había unas jerarquías allá, y que había uno que estaba gobernando ese mundo angelical, y que un día aquí dijo lo siguiente, dijo, bueno, yo quiero ser como Dios, yo tengo mucho poder. Yo quiero ser antes mejor que Dios. Y por esa rebelión fue también destituido de la gloria de Dios. Y ese personaje se convirtió en lo que conocemos hoy como Satanás. Y muchos ángeles que lo siguieron a él también fueron destituidos y condenados. Y por eso aquí la Biblia dice que Dios no le entregó a ninguno de ellos. Ahora, hubo unos ángeles que sí permanecieron fieles al Señor.
De tal manera que a partir de que Cristo viene a este mundo, entonces inicia una nueva era, la era de la gracia. ¿Y qué dijo el Señor cuando comenzó su ministerio? Vamos a mirar Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. ¿Qué dijo el Señor cuando vino a este mundo? A reparar todas las cosas, porque el Señor vino a eso. Vino a reparar todo el daño que el pecado causó. Y la única manera que lo hizo fue haciéndose hombre. Y aquí que dice en Mateo 3:2, cuando Jesús empieza a predicar, dice aquí, pero antes de él vino Juan el Bautista. Aquí en Mateo 3:2, ¿no? Juan el Bautista vino anunciando ese reino que iba a venir. Y dice ahí en 3:2 que él empezó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Y también en Lucas 17:21. Vamos a mirar Lucas 17:21. Hay un pasaje muy interesante aquí porque dice lo siguiente, en el 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. De manera que el Señor Jesucristo con su venida vino a restaurar todo, vino a traer el reino de Dios de regreso, toda la calamidad del pecado, y vino a establecer esa nueva era de la gracia. Y dice la Biblia que Él es el Señor y está gobernando hasta los últimos días que están por venir. De manera que entonces Cristo es el Señor. Es lo que dice aquí el autor a los hebreos ahora. Dice, Cristo es el Señor, porque tiene un gobierno absoluto. Ahora sí leamos nuevamente Hebreos en el capítulo 2, el versículo 8. Dice que Dios no sujetó ni le entregó el gobierno a los ángeles, sino a su Hijo. Versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. ¿Qué quiere decir eso? Cristo tiene el dominio universal de todas las cosas y todavía faltan cosas por cumplirse. ¿Qué estamos viendo hoy? Cuando nosotros vemos este mundo, vemos que no todos obedecen a Dios, no todos tienen temor de Dios, no todos creen. Y lo que vemos es que hay una guerra espiritual tremenda, ¿no es cierto? Eso lo dice la Biblia, hay una guerra entre el bien y el mal, pero especialmente los que se oponen a Dios y todos los males que tenemos en este mundo y Satanás y su séquito de demonios, como se enseña. ¿Cuáles son los enemigos? Vamos a mirar 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 25. ¿Qué dice este versículo? 1 Corintios 15, 25. Aquí está hablando de lo mismo, ¿no? Está hablando de que el Señor vino, entregó su vida por nosotros, resucitó entre los muertos, ¿no? Y va a venir por segunda vez. Y aquí en 1 Corintios 15, desde el 24 vamos a leer, porque es parte de lo que el Señor Jesús está haciendo hoy. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí dice que finalmente Dios va a poner bajo sus pies a todos, absolutamente a todos, incluyendo la muerte y el mal. Pero hay otra cosa, hay otro enemigo de Dios, y es el propio hombre. ¿Qué nos dice Tito 3:3-7? Tito 3:3-7. Es importante este pasaje, Tito 3:3-7. ¿Por qué decimos que el hombre es enemigo de Dios? Aquí en Tito 3:3 dice lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Pero Dios nos sacó de allí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso es una bendición grande. Nosotros que éramos rebeldes, enemigos de Dios, el Señor nos llamó, cambió nuestro corazón, doblegó nuestra voluntad rebelde, nos convirtió de enemigos en amigos y fuimos salvos. Y con el Señor, la Biblia dice que Él reinará hasta el fin, cuando destruirá a Satanás y sus demonios. Y hay toda una historia sobre el fin y sobre cómo será de terrible el fin. Y se habla del anticristo y todo eso que va a pasar, pero que todo eso será derrotado y destruido por el Señor en el fin de los tiempos. Eso es lo que dice la Biblia sobre el fin. De manera que el Señor es el que tiene su gobierno absoluto, porque fue el que se encarnó y se hizo hombre. Volviendo allá a Hebreos, donde estamos, ahora en el versículo 9, sigue hablando de Jesucristo, ¿no? Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué dice aquí que Jesucristo fue un poco menor que los ángeles? Porque la encarnación del Hijo de Dios fue una humillación. Eso lo encontramos en Filipenses 2:6. Miremos Filipenses 2:6. En Filipenses 2:6, ¿qué dice? Filipenses 2:6. Dice: el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no quiso guardar esa posición de gloria, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre, dejó la gloria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, la venida de Cristo a este mundo a compartir con nosotros, a entendernos, a comprendernos y a morir por nuestro pecado, fue un acto de humillación también del Hijo de Dios. Por eso dice que él gustó la muerte por nosotros, por su amor. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es muy impresionante, ¿no? Que el Señor quiso hacer todo esto por nosotros, y al hacerlo Dios también lo recompensó y lo resucitó entre los muertos, lo exaltó y le dio dominio sobre todo. Jesús es ahorita el Rey del universo. Por eso dice la Biblia que está a la derecha del Padre, ¿no? Ha sido exaltado como el Señor de todas las cosas. Pero también no solo eso, sino por la salvación que nos trajo, ¿no? Miremos Juan 10, 17. Miremos Juan 10, 17. ¿Qué dice el Señor en Juan 10, 17? Esto lo dijo el Señor cuando estaba aquí en la tierra a sus discípulos. Les dijo: por eso me ama el Padre Creador. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él puso su vida en sacrificio en la cruz y volvió y la tomó porque se levantó entre los muertos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor. Entonces Jesús dice que gustó la muerte, se sometió a esa humillación, se hizo pecado por nosotros, pagó el precio de nuestra salvación y todo, porque así lo quiso Él, así lo quiso. Entonces Jesucristo vino a rehacer lo que Adán había destruido, lo que había deshecho, con su muerte y su sacrificio. Por eso a Jesucristo se le llama el segundo Adán. El primer Adán fracasó. El segundo Adán, que es Cristo, triunfó y venció donde el otro fracasó. Y eso lo tenemos muy claro en Romanos 5:15. Miremos Romanos 5:15. Romanos 5:15. ¿Qué dice aquí en Romanos 15:5? Hay varias cosas importantes. Romanos 5, versículo 15. La primera cosa, dice que por la transgresión de Adán todos murieron. Leámoslo, dice. Pero el don, o sea, Cristo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Adán todos murieron, pero en Cristo todos reinaremos por la gracia de Dios para vida eterna. Eso está diciendo el 15, ¿no? También dice lo siguiente en el versículo 16, que por un solo pecado vino el juicio para condenación. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, por el pecado de uno, todos quedamos condenados y destituidos, pero por la obediencia de uno, de Jesucristo, muchos somos librados de nuestros pecados, ya no somos condenados. Por la desobediencia de uno reinó la muerte, que dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la obediencia de Cristo ya no moriremos ni seremos condenados, sino que reinaremos sobre la muerte. Todo esto es la teología de la salvación.
Y al principio, cuando uno lee estas cosas que le parecen un poco enredadas, hermano, pero es necesario entenderlas, porque es que así es como entiende uno en qué consiste la salvación y por qué Cristo es el Señor. ¿Por qué somos pecadores? Porque las Santas Escrituras dicen que nuestro padre Adán fracasó y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso tiene unas implicaciones. Ni usted ni yo tenemos ningún derecho a nada. Somos pecadores. No tenemos derecho a reclamarle a Dios nada, porque hemos heredado ese pecado grave de la desobediencia y la incredulidad. El profeta Jeremías, en Lamentaciones, vamos a leer Lamentaciones. Es bueno mirar Lamentaciones de vez en cuando. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. ¿Sabe qué dijo el profeta Jeremías? Lo dijo hace muchos siglos, aquí en Lamentaciones 3:22. Dijo lo siguiente: por la misericordia de Jehová, es decir, por la compasión de Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos o no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, decía él. En otras palabras, mire, no hemos sido destruidos es por la misericordia de Dios, porque todos los días hacemos lo malo. No agradamos a Dios. Es por su misericordia que no hemos sido acabados. Pero viene un día en que todo terminará. La paciencia de Dios va a llegar a su límite y recibiremos lo que merecemos cada uno. Si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, vamos a merecer la condenación. Así que es una maravilla de la gracia de Dios que en Cristo usted pueda volver a ser llamado un hijo de Dios, ¿no? Que usted pueda volver a tener una nueva posición que el Señor nos ha dado. Por eso, si uno no tiene al Señor, no tiene nada. Así tenga dinero, posición social, fama, lo que sea, si no tiene al Señor, no tiene nada. Y la pregunta la hizo en los versículos anteriores el autor a los Hebreos. Él dijo, ¿cómo nosotros vamos a escapar del juicio de Dios? ¿Cómo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos conceda su perdón y su misericordia si somos pecadores? Pero dice la Biblia que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y por eso envió a Jesucristo para salvarnos. ¿Cómo no prestar oído entonces a lo que el Señor de los cielos y de la tierra ha hablado? A veces nosotros no entendemos eso. Es impresionante. Dios se hizo hombre. En Jesús habitaba Dios en toda su plenitud, el creador de los cielos y de la tierra, estaba aquí caminando, comiendo, bebiendo, hablando, estableciendo el reino de Dios sobre la tierra, para que nosotros ahora podamos creer. De manera que esto a mí me parece impresionante, que el Espíritu Santo nos abra los ojos y nos ayude a entender estas cosas. Y por eso nosotros le decimos a la gente, ¿usted quiere ser salvo? Hay dos cosas establecidas. La primera, tiene que tener fe en Jesucristo y confiar en Él, porque fue Él el que pagó el precio por sus pecados, el que pagó por su condenación. Esa es la primera. La segunda, tiene que arrepentirse para con Dios. Reconocer que usted es un pecador que ha ofendido a Dios. Porque lo peor que una persona puede hacer es creerse buena
y merecedora de todas las bendiciones. Y eso es lo que pasa hoy en día con la arrogancia humana, ¿no? La gente que no conoce a Dios, y lo dice el libro de los Salmos, ellos dicen no hay Dios, dice un salmo, ¿no? El arrogante dice no hay Dios. Pero nosotros que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo decimos sí hay Dios. Y yo no vengo a condenación porque Cristo ha llevado mis pecados en la cruz. Él es el Señor, Él está a cargo. Y yo le doy la gloria y la honra y la alabanza solo a Él. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por las Escrituras. Aquí nosotros vemos que nuestros primeros padres fracasaron y fueron destituidos de su dignidad, destituidos de tu gloria. Pero también hemos visto que en tu gran misericordia tú viniste a este mundo a salvarnos. Y tú nos has dado la fe y por eso creemos en ti. Por eso oramos a ti. También en medio de las duras dificultades de esta vida, de los dolores de esta vida, de las enfermedades y de tantas cosas, de los crímenes, de tantas cosas malas, en medio de todo sabemos que tú reinas y para siempre, y que reinaremos contigo y que tú nos has dado esta vida nueva que gozamos hoy, y que vamos hacia ti, y que todo este mundo va hacia un fin. ¿Cuál? El que tú has designado. Todo va hacia el cumplimiento de tus propósitos. Gracias, Señor, por habernos salvado, por habernos perdonado. Gracias por darnos tu reino, el reino de Jesucristo. Gracias por cambiar nuestro corazón. Todo esto, Señor, lo hacemos dándote gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.